Pero una cosa es tener fe que el Señor existe y otra cosa es tener fe que Dios lo va a hacer. Porque yo sé que Dios existe. Porque si estoy aquí es porque hace un tiempo yo recibí a Cristo en mi corazón y sigo por fe que Él es real. Pero qué difícil es creer que Dios lo puede hacer. Es muy difícil. Y muchas de las cosas que están pasando ahora, muchos de los procesos que hacen que el cristiano se aleje de las cosas de Dios, es la falta de fe. Y yo no vengo a dar hipótesis, yo no vengo a dar pensamientos propios, yo vengo a hablar con la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la misma antes, es la misma hoy y es la misma que será por los siglos de los siglos. Así que yo quiero introducir algo, pero ahorita me acordaba de una historia. Yo quiero que usted se relaje, quiero que usted esté ameno, que converse conmigo, que si yo hago preguntas usted responda y viceversa. Me acordaba de algo porque voy a introducir con esta historia. Esta historia es verídica. En los Estados Unidos, y eso está en YouTube si usted lo quiere revisar, dice que un pastor fue demandado, un pastor de una iglesia presbiteriana. Dice que él tenía su congregación, pero al frente de su congregación un hombre montó una cantina, un bar, una discoteca, no sé, montó. Y este hombre, hoy no se parece a la costa. Vamos a transformar la historia. Este hombre le compró un pick-up de esos, hizo un patio rumbero. Y cada vez que el pastor hacía su escuela dominical, este hombre colocaba en alto volumen el sonido e interrumpía la escuela dominical. Y dice que este hombre, un día cansado de eso, levantó sus manos y dijo: Señor, te pido que quemes esa discoteca del diablo. Y dice que esa misma noche hubo una tormenta, cayó un rayo en la discoteca y lo quemó todo. Y dice que este hombre, el cantinero, fue al día siguiente a los juzgados y colocó una denuncia en contra del pastor. Cuando le llega la boleta al pastor y el pastor se presenta al juicio, el juez dice: usted ha sido demandado por este hombre porque este hombre dice que usted oró para que la iglesia se quemara y la iglesia se quemó. Y el pastor dijo: no, yo no he orado. Y muchas veces nuestra fe es así. A veces oramos a Dios por cosas y cuando Dios responde, los que menos creemos somos nosotros. El cantinero creyó en la palabra. El cantinero creyó en el milagro de Dios. ¿Quién no creyó? El pastor. Y cuando la iglesia pierde la fe de esa manera, cuando la iglesia deja de creer que Dios lo puede hacer, nuestro evangelio se vuelve un evangelio monótono, circular. No evolucionamos en la fe, sino que involucionamos y no creemos que Dios lo puede hacer. ¿Cuánto le brindan un fuerte aplauso al Señor? La Biblia enseña, gloria al Señor. La Biblia enseña en el segundo libro escrito a los Corintios, capítulo 5, verso 7. Yo voy a leerlo muy rápido. Es solamente una frase. El escritor a la epístola dice: porque por fe andamos y no. Dígalo fuerte. Porque por fe andamos y no. ¿Y por qué cuando dejamos de ver, dejamos de andar? Porque cuando nosotros dejamos de ver, dejamos de andar. Cuando no veo la sanidad, cuando no veo el milagro, cuando no veo que la economía crece, cuando no veo que las cosas pasan a mi favor, dejo de caminar, dejo de andar, dejo de seguir. Y Dios dice: es que tú no puedes andar por lo que ves, tú tienes que andar por lo que crees. Y eso se llama fe.
Hebreos capítulo 1 enseña que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo vengo a contarte una historia. Yo quiero que usted abra la Biblia, porque cuando yo predico se tiene que abrir la Biblia, porque vamos a leer Biblia. Mateo capítulo 11, verso 7. Búsquelo rápidamente y acompáñeme. Mateo capítulo 11, verso 7. Dice la palabra del Señor: en el nombre poderoso de Jesús, Señor, creemos que esta palabra va a hacer algo. Y el verso 7 dice, escuche bien: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. ¿Quién comenzó a decir? ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Présteme atención acá. Yo sé que muchos se saben esa historia. A mí me gusta bajarme porque me siento muy lejos. Dice la Biblia que el Señor, ojo, este testimonio no lo está dando Pablo, no lo está dando Pedro, no lo está dando nadie, lo está dando el mismo Señor. El mismo Dios escribe un testimonio sobre un hombre, que grande, ¿cierto? Y el mismo Señor dice: nacido de mujer no habrá otro mayor que Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Dice que Juan el Bautista vio y oyó la Trinidad completa. Porque cuando él está bautizando a Jesús, él ve al Hijo, escucha al Padre que dice: este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Y también vio al Espíritu Santo descender en forma de paloma en un mismo día, en un mismo escenario, en un mismo instante. Juan presenció la Trinidad completa. Era el que predicaba y decía: yo no soy nada, pero el que viene detrás de mí los bautizará en fuego. Es el Hijo de Dios. El mismo Dios escribe un testimonio de Juan. Si hay alguien que debe tener fe en esta vida de lo que es un propósito de parte de Dios, es Juan el Bautista. Y dice la Biblia que Juan empieza a predicar y a abrir el camino a Jesús. Jesús viene bautizado, inicia su ministerio. Jesús empieza a sanar enfermos. Jesús empieza a levantar paralíticos conforme a la profecía de Juan. Pero pasa algo, gloria a Dios. Aleluya. Dice la Biblia y relata la Biblia que Juan es encarcelado. Que Juan fue apresado. Y no solamente eso, sino que Juan es condenado a muerte. Le dijeron: mañana a las 5 de la mañana vamos a decapitar a Juan el Bautista. Y el libro de Lucas relata que cuando Juan le llega esta noticia, Juan hace una cosa. Dice que Juan llama a 2 de sus siervos, a 2 de sus mensajeros, y le dicen: vaya donde Jesús y díganle que si es él o esperamos a otra persona. El hombre cual Dios dio un testimonio, el que vio la Trinidad completa, el que anunció la venida de Cristo, el que bautizó a Jesús, hoy está encarcelado, hoy está asustado, hoy está temeroso, y hoy él empieza a dudar. Y la vida se configura de esta manera, mi querido hermano que estás aquí. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, nuestra fe tiene que ir en aumento. ¿Por qué? Porque tú naces con una medida de fe. Todos nacemos con una medida de fe. Todos nacemos en automático con fe. Pero la fe es como el niño pequeño, como el bebé que acaba de nacer. ¿Cuántos de los que están aquí nacieron con piernas? Levanten la mano.
Yo no veo ningún mocho aquí. Todos nacimos con piernas, pero ¿cuántos nacieron caminando? Nadie, ¿verdad? ¿A usted qué le tocó hacer para caminar? Aprender, gatear, caerse, hasta que usted fue creciendo y fue aprendiendo a caminar. Así es la fe. Todos nacemos con una medida de fe. Dios deposita en nosotros una medida de fe, pero la fe tiene que aprenderse a usar. La fe tiene que desarrollarse en nuestra vida. ¿Y cómo se desarrolla? Por la experiencia en la presencia del Espíritu Santo. Nuestra memoria muscular también se transporta a una memoria espiritual. Cuando usted pasa una prueba, cuando usted gana una batalla, cuando usted se enfrenta a una vicisitud, a un problema, y usted pasa confiado en el Señor, en el infierno y en el cielo, hay una autoridad cuando su voz se escucha y su boca se abre frente a ese problema. Por eso es que lo que nosotros predicamos tiene que ser lo que vivimos, porque la fe se establece en lo que nosotros hacemos en nuestra vida y que Dios ha permitido que nosotros pasemos. Aquel que vivió ansiedad confió en el Señor y el Señor lo sacó de eso, de la ansiedad, de la depresión. Hoy en día puede tener autoridad para predicarle a personas que estén pasando por ansiedades. Aquellos que tuvieron un matrimonio y se rompió la familia, se fracturó y el Señor los levantó nuevamente, pueden hablar de restauración de familias. Porque de eso se trata el crecimiento de la fe. De que nosotros hablemos con autoridad en el sistema espiritual de lo que Dios nos ha permitido vivir. La Biblia enseña que había un hombre, ojo, atento a esto que es interesante. Dice la Biblia que estaban los discípulos en una barca. El Señor los manda adelante y se desata una gran tormenta. Y cuando se desata una gran tormenta que está ahí a punto de romperse la barca, dice la Biblia textual, no se los leo por el tiempo, pero yo sé que usted se lo sabe. Dice la Biblia que los discípulos están así y ven a lo lejos como un resplandor. Y ellos mismos dicen, ¿será un fantasma? Pero ese fantasma, esa voz dice de lo lejos, porque Pedro le pregunta, él le dice, ¿será un fantasma? Y el Señor les habla y dice, no, será Jesús. No, me parece un fantasma, Jesús. Que ellos empiezan a debatir. Pero hay algo interesante que Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos le tienen miedo a los fantasmas? Ahora nadie. Encuéntrese solo en un cuarto y que le hable algo para que vea usted. Métale cascumen a esto. Pedro está ahí, creen que es un fantasma, porque Jesús no se ve bien por la tempestad, las olas. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Jesús le dice, ven. Hay algo que tenía Pedro seguro, y era que él sabía que era Jesús. ¿Sabe por qué? Porque usted cree que si un fantasma lo llama a uno, no va ahí. Si usted está en el pasillo de su casa allá al fondo y hay una cosa blanca ahí y tú le ven, usted va. Él sabía que era Jesús. Él tenía fe que era el Señor el que lo había llamado. Y dice que Pedro se baja de la barca creyendo que es Jesús y él camina. Pero aquí viene lo mismo que le pasó a Juan. Y es que cuando él empieza a caminar, y dice la Biblia que él ve las olas, ve el mar embravecido, ve la dificultad, el problema, la enfermedad, la escasez, las vicisitudes de la vida, las pruebas. Cuando él ve todo eso, dice que él tiene miedo y empieza a hundirse. Yo siempre me pregunté algo. Bueno, está bien, Pedro caminó, tuvo miedo, se hundió. Después le dice, Señor, sálvame. Y dice que el Señor lo toma. ¿Y cómo se devolvieron a la barca? Yo no creo que Jesús lo cargó, caminó.
Yo creo que se devolvieron caminando. Porque eso hace la fe. Mire, muchos de los que estamos aquí tenemos peticiones al Señor. ¿Cuántos tienen peticiones a Dios? De diferente índole. De pronto los jóvenes quieren entrar a una universidad y la economía no da para eso, ni el IFES. De pronto los que están mayores tienen un problema económico, tienen deudas, otras enfermedades. La iglesia está llena de eso. Y tenemos peticiones a Dios, pero mire, muchas veces no creemos que Dios lo puede hacer. Muchas veces oramos, pero nuestra oración está llena. Mire, la oración muchas veces puede ser la herramienta para calmar nuestra conciencia y no porque realmente tenemos fe. Y perdóneme si yo voy a introducir la daga un poquito, pero aquí se está, como dice el costeño, aquí el barro se pone amarillo y el puerco tuerce el rabo. Porque muchas veces la oración del cristiano es más para calmar la conciencia que para creer que Dios lo puede hacer. Oramos porque hay que orar. Leemos la Biblia porque hay que leer. Vamos a la iglesia porque somos cristianos y tenemos que ir a la iglesia. Pero muchas veces vamos a la iglesia más por compromiso que por deleite. Muchas veces oramos más para que nuestra conciencia se calme que porque realmente creer que Dios lo puede hacer. Muchas veces leemos la Biblia más por un estándar de intelecto que porque realmente creemos que Dios nos va a revelar a través de su palabra. Y la fe va involucionando, la fe va decreciendo, la fe se va apagando a tal punto que los problemas queremos que los solucione una entidad bancaria. A veces los problemas queremos que los solucione una mata de orégano cuando tenemos enfermedades y no oramos a Dios para que esas cosas pasen. ¿Por qué? Porque hemos perdido la fe. Porque en los tiempos difíciles colocamos nuestra fe en un médico. Colocamos nuestra fe en el dinero, colocamos nuestra fe en otras cosas y nos hundimos en el mar. Y hacemos como Juan y vamos y le preguntamos a Jesús: Señor, ¿eres tú? ¿O esperamos a otro? Y yo sé que a usted se le borra la sonrisa cuando las prédicas se ponen así, pero desafortunadamente yo no sé predicar de otra manera. Yo quisiera ser un predicador que anime a la gente. Pero yo sé que Dios está haciendo algo extraordinario. Si usted tiene una dificultad, yo sé que hoy Dios va a responder. Porque no he empezado a predicar. Esa era la introducción. Denle un aplauso al Señor. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Levante la mano el que se sabe el Salmo 23. ¿Cómo dice el Salmo 23? ¿Sabe por qué todo el mundo se sabe el Salmo 23? Porque lo colocamos en un atril en la mitad de ahí de la sala, abierto, lleno de polvo la Biblia ahí que ni la limpian. Lo mismo el Salmo 91. Pero todos no sabemos el Salmo 23, ¿cierto? Jehová es mi pastor, me faltará. Y ahí empezamos. Qué bonito salmo. Pero yo hoy vengo a predicarte del Salmo 23 como quizás tú nunca lo has visto. ¿Cuántos quieren saber? Busque el Salmo 23. Gloria al Señor. Y présteme mucha atención. No se preocupe, yo no predico largo. Lea conmigo, cuando usted lo tenga, lea conmigo a gran voz. ¿Ya lo tiene? Salmo 23 está casi en la mitad de la Biblia. Dice: Jehová es mi pastor y nada. Usted termina. En lugares de delicados pastos me hará, junto a aguas de reposo me confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me. No diga el 5, diga el 6. Ciertamente el bien y la misericordia me. Y en la casa de Jehová moraré. Gloria a Dios. Ahora présteme atención. El tiempo tiene 3 categorías. Esto lo enseñaron en primaria. Si usted no se lo sabe, usted perdió la primaria.
El tiempo tiene 3 categorías. ¿Quién me dice cuáles son las 3 categorías del tiempo? Pasado, presente y futuro. ¿Cierto? Hasta ahí estamos claros. Y la fe es que nosotros podamos orar, creer y hablarle al futuro. Usted no puede tener fe en el pasado, ni mucho menos fe para lo que está viviendo en el presente. Usted tiene que tener fe para lo que aún no ve, aún no tiene, pero que quiere tener, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted tiene un hijo rebelde y usted quiere que le sirva a Dios, usted tiene que orar a Dios para que Dios convierta, hablarle y decir: yo quiero que él sea un predicador, quiero que sea una adoradora, quiero que sea un hombre, una mujer de Dios. Si usted tiene un carro hoy en día, usted no puede tener fe para tener un carro porque ya lo tiene. Si usted quiere un carro, usted tiene que orar: Señor, dame un carro. Yo me visualizo en un carro, en un Mercedes, en una Toyota, y usted ora porque usted no está viendo, pero usted ora a lo que va a pasar. Usted le ora al futuro. La fe es orarle al futuro. Y se lo voy a comprobar bíblicamente, porque lo que leímos en el Nuevo Testamento, ya en el Antiguo Pacto David lo había colocado en prueba. Este Salmo 23 muchas veces creemos que David lo escribió en una instancia de su vida donde él estaba en el castillo, relajado, quizás haciendo protocolos del reino, monárquicos. No. Según la historia neotestamentaria y antigua, enseña que cuando el rey David escribe estos salmos, el Salmo 23 específicamente, el rey David estaba en guerra. El rey David estaba pasando por una de sus aflicciones más grandes. El rey David estaba pasando por una dificultad que carcomía su ser, sus entrañas. Y el rey David empieza a hablar en fe, creyendo en el futuro. Mire lo que dice: Jehová es mi pastor y nada, pasado, presente o futuro, nada me falta, ni nada me faltó. Nada, en lugares de delicados pastos pasado, presente o futuro. Y todos los versículos, ¿qué más dice? El tercer versículo, léalo. Confortará. ¿Qué más? El cuarto, me guiará. Vuélese el 5, se recuerde. Dígame el 6. Me seguirá, el 7. Ya. ¿Cuál nos volamos? Ahora lea el 5. ¿En qué tiempo está? Haga la pregunta, hágala. Eso, pero haga la pregunta que viene. La pregunta empieza en un por qué. ¿Por qué el versículo 5 está en presente? Ahora léalo con entendimiento. Lea lo que estamos leyendo Biblia. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges, o sea, en el presente, mi cabeza con aceite. ¿Y qué? Mi copa está. Atento a esto, que este es el clímax del mensaje. Para que tú puedas hablarle al futuro, para que tú puedas hablar en fe, para que tú puedas declarar que va a pasar, tu copa tiene que estar rebosando. Si tu copa no está rebosando, si la presencia de Dios en tu vida está escasa, si el aceite está bajito, es muy difícil que tú puedas levantarte y hablarle al futuro, porque tú vas a estar preocupado en el presente o en el pasado, pero el futuro no va a ser una opción de bendición para ti. Aderezas mesa. ¿Saben qué es aderezas mesa? Dice que prepara la mesa. Y muchas veces creemos que lo que nos está agobiando, muchas veces creemos que aquello que nos está haciendo daño, cuando el Señor entra, creemos que eso se va, y no es así. David dice
que cuando tú has sido humillado, perseguido, atribulado, afligido por cualquier situación de la vida, y el Señor entra a tu vida, los demonios se van y Jesús dice: hey, cálmense ahí, ustedes que han afligido a mi hijo, a mi hija, ustedes que lo han atribulado, ustedes que lo han perseguido, ustedes que lo han humillado, ahora yo prepararé la mesa en su presencia para que vean cómo lo bendigo, para que vean cómo hoy yo puedo levantar a este hombre y a esta mujer. Por eso el Señor prepara la mesa, pero tu copa tiene que estar rebosando. Y es muy difícil, escúcheme, es muy difícil que Dios sea el centro de nuestras vidas si el tiempo que le damos al Señor es menor al tiempo que le damos a otras cosas. Muchas veces el peor enemigo del cristiano es el ministerio, y aquí me voy a meter en un terreno álgido. ¿Lo digo o no lo digo? ¿A cuánto les gusta servir? Sin vergüenza. No le estoy diciendo sin vergüenza, o sea, dígalo sin vergüenza. ¿A cuánto les gusta servirle a Dios? Eso es lo más delicioso que hay, amén. Servirle a Dios es. Y nos gusta servirle en la casa donde Dios nos ha colocado. Pero muchas veces confundimos la asignación con el servicio. Porque la asignación dentro de la iglesia no es el servicio a Dios. Cuando alguien vive por la asignación, es una persona que no va a tener un cimiento espiritual para soportar la humillación. Porque cuando usted le da una, y esto a los pastores presentes, cuando a usted le da una asignación a alguien, o usted es el que da una asignación dentro de la iglesia. Cuando hablo de una asignación, es el que toca la batería, el que predica, el que lava los baños, el que hace el aseo, cualquier asignación dentro de la iglesia. Usted tiene que enseñarle, o usted tiene que saber que la asignación solamente es un sicomoro, una plataforma para conocer a Jesús. Porque si hoy en día te quitan la asignación, ¿quién eres? ¿Qué haces? Si de repente tú eres el adorador, el que canta, el que toca, el que predica, el que hace milagros, el que tiene esto, y de repente el pastor mañana te dice: sabes, siéntate 3 meses, porque siéntate 3 meses, ¿qué haces tú? Pero pastor, si yo no he hecho nada, siéntate 3 meses, Dios me lo dijo. Si tú viviste por la asignación, te vas. Si tú sabes que el servicio a Dios es un estado de vida, te quedas, te humillas, resistes y sigues sirviendo. Por eso nosotros, los que le servimos a Dios, tenemos que estar preparados, como dice Pablo, en todo tiempo, para toda ocasión, en escasez, en abundancia, en pruebas, en dificultades. ¿Sabe por qué? Porque nada me hará separar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni ángeles, ni potestades, ni persecución. Nada me hará separar del amor de Cristo. Y nosotros tenemos que entender, tenemos que asimilar ciertas cosas. Mire, ¿cómo lo digo? Yo soy un crítico. Cuando hablo de crítico, hablo de que me gusta analizar generalmente las cosas. Uno ve tantas cosas, hermano. Yo no voy a hablar del mundo porque aquí no hay nadie. Aquí estamos la iglesia. Pero yo veo tantas cosas que nosotros hacemos, la cual nos destruye a nosotros mismos. A veces queremos ser imitadores de lo que vemos. Mire, y discúlpeme, pero
voy a seguir metiendo. Puedo, pastor, seguir metiendo ahí. Bueno. Y más la juventud, ya no se anhelan los dones espirituales. Será antes. Que yo anhelaba hablar en lengua, que yo anhelaba que el Señor que yo anhelaba y anhelaba y anhelaba y uno quería que el Señor, ya no. Ahora anhelamos ser influyentes. ¿Usted sabe cuántos youtubers cristianos hay ahora? Y mi esposa me decía algo. Él me decía, mira cómo nosotros mismos nos burlamos de nosotros mismos. Porque damos risa en las redes sociales. Hay un, ¿cómo se llama eso? Un TikTok, una cosa que hay en el mundo ahora. Yo sé que ustedes lo han visto, yo lo he visto. Que se ponen a bailar y dicen que si quieres venir al restaurante, vení, no sé. ¿Cuántos lo han visto? Pastores haciéndolo. Nos ridiculizamos nosotros mismos. ¿Por qué? Porque amamos ser influyentes. Ya en la iglesia se sienta adelante el que tiene conexiones, el que tiene contactos, el que conoce personas. Pero al hermano que tiene 40 años de estar en la iglesia, que es el que intercede, el que ora, el que está contigo ahí, como él no tiene contacto, como a él no lo conoce nadie, como él no está abierto al gran público, a ese no le damos valor. Y cuando la fe decrece en nuestras vidas, nosotros estamos lejos, cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque habían unos soldados romanos que si hoy en día usted los pudiera llamar y hablar con ellos, y ellos se enteraran que hace más de 2000 años ellos estaban debajo o estaban presenciando el acontecimiento más apoteósico de la historia, lo que partió la historia en dos. Porque cuando usted lee un libro de historia, cuando usted habla, usted dice esto fue antes o después de Cristo. O sea que Cristo partió la historia en dos. Y si esos soldados romanos estuvieran aquí y le preguntara, usted les diría, si volvieras a repetir la historia, ¿qué harías tú? Estás debajo de la cruz, viendo al Hijo de Dios siendo crucificado. Y ellos estaban repartiéndose sus prendas. Estaban cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Y muchas veces la iglesia está tan cerca de la cruz, del servicio, de la influencia, del rito, del culto, de las cosas que se hacen. Saltamos, brincamos, hacemos, miramos. No sabemos cuándo decir amén, cuándo levantar la mano, cuándo gritar, cuándo ofrendar, cuándo saltar. Sabemos el rito, el culto. Sabemos la religión. Y estamos tan cerca de esa cruz, pero muchas veces estamos tan lejos de Cristo. Porque Cristo no es eso. El Señor no es eso. El Señor es intimidad, estilo de vida. No puedo ser alguien en la iglesia y afuera otra persona. Yo no puedo tener una doble moral o una doble vida. Yo les hago una pregunta a los jóvenes que están ¿cuántos están en colegio? Levanten la mano. ¿Cuántos están en universidad? ¿Cuántos están en una empresa? Si yo fuera a su colegio, a su universidad o a su empresa y le preguntara a sus compañeros, colegas o amigos, ¿quién eres tú? ¿Qué me diría? ¿El bufón de la clase? ¿El recochero? O si tú estás en una empresa, ¿qué dirían? Él es el que no le habla a nadie porque se cree más santo que todos. El impuntual. ¿Qué me dirían de ti? No, pero en la iglesia eres Juan el Bautista, Elías. ¿Por qué? Porque amamos ser más influyentes y reconocidos que transformados. Tenemos que empezar a creer y asimilar que nosotros, la iglesia, somos el punto diferencial en esta sociedad. Que la misión de la iglesia
es transformar la sociedad. Es mostrar a Cristo con una congruencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. Que nosotros como iglesia debemos entender que nuestra vida depende del testimonio de Cristo, y voy a explicar esto. Porque cuando la gente te ve a ti y mira lo que tú haces, no va a hablar de ti, no va a hablar de la iglesia. Va a decir, para yo ser cristiano como ese, mejor no soy nada. Y tú no eres el que sales perjudicado, es Cristo. Nosotros tenemos que entender eso. Yo voy a ir cerrando con este testimonio. Aquí está mi esposa, se las presento. Mi esposa yo la conocí en la universidad. En el primer semestre de la universidad la conocí. Y yo me acuerdo, miren cómo la conquisté yo a ella. La conquisté por Cristo. Que si fuera por mí. Porque yo me acuerdo que el Señor me permitió hacer grupos de jóvenes, charlas. Aquí está la hermana que sabe que es así. La hermana, ella es la madre de una muchacha que se congregaba en la iglesia hace tiempo. Y yo hacía grupos en Ciudad Equidad, en el barrio El Parque, toda esa zona por ahí. Y nosotros teníamos una clase en la universidad que era hasta las 3, hasta las 5, hasta las 6 y después otra hasta las 8. Y había un periodo de tiempo entre 6 y 8, habían 2 horas libres. Y a esa hora yo puse la charla con unos jóvenes en el barrio El Parque. Y nos íbamos caminando de la universidad hasta el parque, porque cuando yo me enteré que ella era cristiana, yo le dije, hey, mira, para no quedarnos aquí, acompáñame. Y y nos íbamos caminando hablando. Y ella veía cómo yo le predicaba a los jóvenes. Ella veía cómo se reunían los jóvenes y yo le predicaba. Y como yo sabía que ella estaba ahí, ella me gustaba, yo la tiraba toda. Yo me leía la Biblia una noche anterior impresionante. No me equivocaba en los versículos. No decía que era el endemoniado ganadero, sino gadareno, como debe ser. Pero me acuerdo que lo hacía con una pasión. Y hasta el día de hoy, 17 años después, 5 años de casados, ella puede dar testimonio, si quiere pasa ahorita y lo dices, que hasta el día de hoy yo sigo siendo la misma persona. ¿En qué sentido? En que sigo siendo la misma persona que cree en que esas cosas pequeñas para muchos, de tener grupos de 4, de 5, de hablar así, no van nunca a superar estar en una tarima con 10,000, 20,000, con 11,000 personas. No lo va a cambiar, porque lo importante no es quién eres, sino el mensaje que tú das. El predicador tiene que montarse en la tarima, encorvado y humillado, y que la gente diga, no qué buen predicador, no qué buen hombre, sino qué buen mensaje, porque lo que tú traes es un mensaje, no una fachada. Y así tiene que ser nuestra vida, con calor, en aire, al aire libre, a la intemperie, como tú quieras. Lo importante es el mensaje que sale de tu boca. Si yo le preguntara a tu círculo social, ¿quién eres tú? ¿Qué dirían? Llévese ese interrogante. ¿Qué dirían? Cuando estudié en el SENA, hice mi carrera técnica, éramos 30 personas. Y yo me puedo dar hoy la honra a Dios que yo era el consejero del grupo. Que cuando tenían problemas ellos llegaban donde mí. Cuando querían, como decimos los costeños, mamar gallo, iban al grupo. Pero cuando tenían un problema, iban donde mí, porque sabían que podían conseguir una palabra de parte de Dios. Varios de ellos se bautizaron en la iglesia donde yo estoy. ¿Por qué? Porque la palabra nunca cambia, porque la palabra es la misma. Amén. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Esta mañana estaba en el devocional. Ya vamos a cerrar. Les prometo que ahora sí. Y yo oraba mucho. Y le decía, Señor,
que la palabra cause algo. Y Dios me guiaba, porque yo no soy de los que dice que Dios me dice, porque Dios no me dijo. Dios colocó en mi corazón. En medio de la oración tú sientes que Dios te empieza a guiar. Y cuando la palabra es expuesta, el ámbito espiritual se abre, se vuelve sensible. Cuando la palabra es expuesta, cuando el recinto está lleno de la presencia, de la gloria de Dios, el sistema espiritual se vuelve sensible. ¿Sabe por qué? Porque lo que no permite que tu oración llegue al trono de la gloria es la oposición espiritual de Satanás y sus demonios, que están en las esferas celestes, que son principados y potestades. Pero cuando hay un altar como el de hoy, cuando hay una presencia y una palabra de Dios expuesta, la plataforma, el sistema espiritual empieza a abrirse, una atmósfera que da un canal directo a Dios. Por eso yo creo mucho que en estos lugares de altares de unidad, de oración al Señor, es donde nosotros debemos aprovechar y transformar nuestra vida. Porque ¿cuántos saben qué es una atmósfera? ¿Qué es una atmósfera? ¿Qué es? A ver, díganme. En Google, en lo que sea. ¿Dónde está la atmósfera? ¿Qué cubre? ¿Y qué es un clima? Ojo, ¿qué es un clima? Hoy aquí, un clima caluroso, ¿verdad? Pero usted viaja a Bogotá 1 hora y media en avión, ¿y qué hay? O sea, son climas diferentes, porque el clima es proporcional al lugar donde tú estás, pero la atmósfera es todo. La atmósfera de Dios está en todo, pero el clima depende de tu corazón. Tu clima puede ser diferente al clima. Tu clima puede ser diferente. El clima lo creas tú, pero la atmósfera la hace Dios. ¿Cuántos entendieron eso? Así que yo te invito que por unos minutos tú te coloques sobre tus pies, pases a este lugar y crees un clima de adoración. Vamos a orar un rato. Yo no se preocupe, nadie lo va a tumbar ni le va a robar la billetera ni nada de eso. Solo vamos a orar.